¿Ya? Ok. Muy buenas noches, invitaditos, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los dinosaurios, ¿no? Que son muy importantes en ese tipo de animales. En primer lugar, somos estudiantes de la Universidad Buena Unión, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Eh, que tengan ustedes muy buenas noches y espero que se lleven una parte de este tema, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Si es mito o realidad. De los dinosaurios si existía, ¿no? Antes del Noé o después del Noé, del arca de Noé. Eh, Dice el tema, mira, los dinosaurios o tipos de animales dentro del arca de Noé. Según dice la posición de la Biblia respecto a la creación de los dinosaurios. Dice la velocidad y la forma de alimentación de los dinosaurios y antes y después del pecado. Eh, Según la Biblia dice, ¿no? Que Noé hizo una arca donde separó, ¿no? Hembra y macho, a todo tipo de animales, todo tipo de especies. Y vamos a verificar si los dinosaurios ingresaron o no ingresaron al arca de Noé. Hoy voy a presentar un tema que combina, pues, la historia de ciencia y fe, los dinosaurios y su relación con la Biblia. Los dinosaurios siempre han sido animales que llaman mucho la atención por su tamaño, su fuerza y por la gran variedad de especies que existieron dentro de ese año, ¿no? A lo largo de los años han sido estudiados por los científicos, paleontólogos y también comentamos por creyentes que buscaban entender cómo encajan estas criaturas dentro del relato de la Biblia, ¿no? Se preguntaban cómo encaja, ¿no? ¿Cómo encaja? Todos tenemos esa curiosidad, ¿no? Y surgieron varias preguntas importantes, ¿no? ¿Cuántos fueron creados los dinosaurios? ¿Fueron parte de la creación de Dios? O otra pregunta que también hacen, ¿no? ¿Estuvieron dentro del arca de Noé durante el diluvio? ¿O cómo vivían antes y después del pecado, ¿no? Y también hay otras preguntas que hacen, ¿no? ¿Hay animales en la Biblia que podrían describir los dinosaurios? Y también hay otras preguntas que hacen. ¿Qué significa los recientes hallazgos del tejido blanco dentro de los huesos de los dinosaurios, ¿no? Eh, en esta exposición vamos a desarrollar cada uno de estos temas, de estos puntos, con base en el relato bíblico y las observaciones científicas y reflexiones teológicas. Y el objetivo de este tema es comprender, ¿no? Cómo estos animales que parecen tan lejanos en realidad encajan dentro de la historia de la humanidad y del plan de Dios para la creación. Eh, Tipo de animales, ¿no? Dentro del arca de Noé. A este punto estamos llegando, ¿no? Según la Biblia que dice en Génesis 6, versículo 19-20, ¿no? Que menciona, Dios le ordena a Noé que lleve el arca de todas las especies vivientes, macho y hembra, ¿no? Esto significa que Noé debía conservar representantes de cada tipo de animales no terrestres. ¿Para qué? Para que pudieran sobrevivir después del diluvio. Desde, desde esta perspectiva bíblica, los dinosaurios no son una excepción según aún existían en esos tiempos de Noé. Lo cual este punto del relato bíblico permite considerar, ¿no? También debieron estar representados en el arca. Ahora bien, surge una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo pudo Noé llevar animales tan grandes, ¿no? O sea, tan grandes. Hasta estaban ahí los jirafas, ¿no? ¿Se imaginan ahí dentro del arca de Noé? ¿No? Aquí es donde entra un punto clave, ¿no? Este, no es necesario imaginar, ¿no? Que los dinosaurios adultos dentro del arca de Noé. Lo más probable es que Noé llevará crías de dinosaurios. ¿Por qué? Eran más pequeñas, más fáciles de transformar y consumían menos alimento, ¿no? O sea, lo que hizo Noé es llevar
los dinosaurios pequeños, no los adultos, sino los pequeños. ¿Por qué? Porque consumían menos alimentos. Además, aunque hoy solemos imaginar los dinosaurios como gigantes, ¿no? La realidad es que muchas especies eran pequeños, según el tamaño. Por ejemplo, de un perro eran chiquititos, otros eran grandecitos, ¿no? Son muy pequeños, no son tan grandes, ¿no? De diferentes razas, ¿no? Esto hace mucho más razonable la presencia dentro del arca, ¿no? También es importante recordar que la Biblia no menciona dinosaurios. ¿Por qué? Porque esa palabra se inventó recién en los años 1841, ¿ya? Recién. Lo que la Biblia menciona es, son animales según especie, categoría en la que entrarían estas criaturas. Ay, mira, a este punto, la compañera Graciela nos va a explicar por qué sí, según la posición de la Biblia, ¿no? Muy buenas noches con todos los participantes. Bueno, voy a hablar sobre la posición bíblica respecto a la creación de los dinosaurios, ¿no? ¿Qué nos dice? Según la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 24 al 25, nos dice que Dios creó los animales terrestres del sexto día de la creación y el mismo día en que creó al ser humano, por lo tanto, dice que desde la perspectiva bíblica nos indica que los dinosaurios fueron creados por Dios junto con los demás animales terrestres. Y el otro nos dice que no evolucionaron, ¿no? De otras especies, sino que fueron creados directamente, ¿no? Del Dios. Y cómo convivieron, ¿no? Con los humanos antes del diluvio, en un mundo sin suerte ni violencia, según el diseño original de Dios. La otra diapositiva, por favor, compañero. Compañero, la otra diapositiva, siguen ahí. Ya, ahí sí. Y también nos habla, ¿no? Acá en 4 punto, la velocidad y formación de alimentación de los dinosaurios antes y después del pecado, ¿no? ¿Qué nos dice? Que antes del pecado de Adán y Eva, la creación vivía en armonía, dice, ¿no? Según el Génesis, ¿no? Capítulo 1 y versículo 30. Dios dijo que todos los animales se alimentaban de plantas, lo cual incluye a los dinosaurios. Y esto significa que originalmente eran herbívoros, ¿no? Herbívoros, aunque tuvieron dientes grandes o filósofos, eh, la velocidad y la fuerza de los dinosaurios eran parte de su diseño natural, pero no se usaban, ¿no? Para atacar, sino para desplazarse de uno a otro o defenderse después del pecado. Eh, Después entró la muerte y la violencia en el mundo romanos, ¿no? En el capítulo 5 y el versículo 12, que nos indica que los dinosaurios debían llevarse, ¿no? Armoniosamente, ¿no? En ese, nos explica en Romanos, ¿no? Y el otro es, algunos dinosaurios pudieron volverse carnívoros, adaptando su comportamiento a un entorno más hostil. Y el otro, al último, que nos dice, ¿no? El equilibrio ecológico cambió dando lugar a cadena alimenticia actual. Siguiente diapositiva, compañero.
Mm, acá nos habla, ¿no? Animales enigmáticos de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia menciona, ¿no? A las criaturas misteriosas que podrían describir a los dinosaurios o grandes reptiles. En el dice que Behemoth, capítulo 40, versículo 15 al 24, nos describe, ¿no? Como un animal enorme de gran fuerza, con cola como un cedro y huesos de bronce. Y algunos creen que podrían referirse a un dinosaurio herbívoro, como el brachiosaurio. Y el otro nos señala que el Leviatán, Job 41 y Salmos 104, capítulo 104 y versículos 26, un monstruo marino poderoso que echa fuego, ¿no? Por su boca y hace hervir al mar, algunos lo asocian como un gran reptil marino, posiblemente un plesiosaurio o una criatura extinta semejante. Y estas descripciones muestran, ¿no? Que los antiguos conocían criaturas impresionantes, pero que hoy podríamos comprar con los dinosaurios, ¿no? Le doy pase a mi compañera Marisol. Ya. Implicancias del hallazgo del tejido blando de dinosaurios, ¿no? En las últimas décadas, los científicos han encontrado restos de tejidos blandos, vasos sanguíneos y proteínas dentro de los huesos fosilizados de estos descubrimientos. Esos descubrimientos son importantes porque sugieren que los huesos no tienen millones de años, sino que podrían ser muchos más recientes. Y también respaldan la idea de que los dinosaurios vivieron hace miles de años, no millones, como enseña la cronología bíblica. También plantean preguntas sobre la preservación biológica y la interpretación del registro fósil. En las escrituras no menciona la existencia de dinosaurios, al menos no de acuerdo con nuestro conocimiento actual de ello, ni antes ni después del diluvio de Génesis. Pero el hecho de que no se mencione en la Biblia no significa que no nunca existieran. Este solo es uno de los muchos temas sobre los que la Biblia guarda silencio y por lo tanto ofrece temas fascinantes, abiertos a la investigación y a la discusión. La evidencia de que existieron los dinosaurios es clara porque tenemos huesos, dientes, huevos, huellas e incluso moldes de piel, pero desaparecieron en algún momento de la historia de la Tierra. A su extinción pudo haber ocurrido antes, durante o después del diluvio del Génesis. Como ocurre con otros fósiles, el origen y la desaparición de los dinosaurios están envueltos en un misterio. Descifrar este misterio requiere investigación rigurosa y cuidadosa que los cristianos con interés y habilidad deben emprender. Los dinosaurios no son solo un desafío para los creyentes, y no se debe considerar que su existencia o extinción comprometen nuestra fe en las enseñanzas de la Biblia. En conclusión, los dinosaurios no son una contradicción para la Biblia, al contrario, refuerzan la grandeza del Creador. Fueron seres reales creados por Dios en el sexto día, que convivieron con los humanos en un mundo perfecto, porque después del pecado y el diluvio fueron desapareciendo gradualmente.
solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también nos recuerda la sabiduría, el poder y el propósito de Dios en toda la creación. Gracias, compañeros. Gracias a, a nuestros invitados también por su atención. Eh, Muchísimas gracias por la atención. Si habría alguna pregunta respecto al tema que hemos tratado, ¿qué más quieren saber acerca del dinosaurio, mis queridos amigos, hermanos? Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, compañeros, espero que, o bueno, mejor agradecerlo a los participantes, ¿no? Por su participación y por su, más bien, o sea, participar, ¿no? En la reunión que hemos tenido. Bueno, agradecerle de corazón. Gracias, nuevamente. Les agradezco bastante y esto nos va a servir, ¿no? Para nuestros que, que estamos, ¿no? Hablando, no hemos hablado profundo, ¿no? Y como que nos faltó un poco. Ya les agradezco, ¿no? Nada más sería por su atención y muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Se le agradece por su tiempo.